Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a otro foro de bioestadística. Hoy hablaremos sobre el resumen de variables numéricas. Los comandos que tenemos que recordar son pocos y sencillos, así que empecemos de una vez. Recuerden que trabajaremos con la base de datos de Framingham, así que no olviden abrirla en el Stata antes de empezar. Bien, empecemos con un comando sencillo. Tú que me estás viendo aquí en el video, por favor, abre tu file y empieza a tipear. Nuestro primer ejercicio consistirá en resumir una variable llamada tiempo hasta que ocurrió una angina, que en la base de datos está nombrada como t-angina. Empecemos con el primer comando. En la línea 7 pueden ver el nombre es summarize y este básicamente nos da los datos resumidos inmediatamente. Podemos ver que nos da la cantidad de observaciones. Esta base de datos tiene 4.434 sujetos. El promedio, mean en inglés, es de 12.49 años y la desviación estándar es de 6.8. El valor mínimo y el valor máximo están calculados de manera exacta. Eso quiere decir que una persona tuvo angina a los 0.008 años y otra persona, en el peor de los casos o en el mejor de los casos, tuvo angina a los 23.99 años, casi a los 24 años. En promedio, las personas tuvieron angina a los 12 años, 12.4 años de seguimiento, con una desviación estándar de 6.82. Ese es el comando summarize y nos da toda esa información. Si quieren una versión más abreviada, solo necesitan utilizar el prefijo su. Con este obtendrán exactamente la misma información. Aquí podemos ver el mismo resultado. Pasemos a ver un poco más de detalle. Si queremos algunos detalles como percentiles u otras medidas a ver en siguientes clases, podemos agregar la opción Detail o su versión abreviada, simplemente D. Recuerda que las opciones deben colocarse después de una coma. Entonces probemos esta versión más abreviada de la línea 13. Su de angina, D. Y entonces obtenemos muchos más detalles. Para empezar tenemos los datos de los percentiles. Podemos ver el percentil 50, que vendría a ser la mediana. Tenemos el percentil 25, el cual nos indica que 25% de la población tiene un tiempo promedio hasta que le dé angina menor a 6.7 años. Y un percentil 75 que nos dice que 75% de la población tiene un tiempo menor de 18.3 años hasta que le dio la angina. Y así podemos ver una gran cantidad de percentiles. También podemos ver los valores más pequeños y más largos dentro de cada percentil, y también veremos información básica de la media y desviación estándar que ya habíamos obtenido en el comando anterior. También el valor de la varianza, que es simplemente la desviación estándar elevada al cuadrado. Por último tenemos medidas llamadas skewness o sesgo y kurtosis. Estas dos serán muy importantes para la evaluación de la distribución de la variable en futuras clases. Continuemos entonces con las propiedades del comando summarize. Podemos utilizar summarize con muchas variables a la vez sin importar la cantidad. Entonces yo voy a hacer una enumeración de los tiempos hasta que dio angina, tiempos hasta que a la persona le dio un infarto, ACV o tiempo hasta que murió. Simplemente debo colocarlos en fila y ejecutar el comando. Y listo, ya he obtenido el resumen de todas las variables inmediatamente. También puedo agregar detalles, vean la línea 18, y obtenemos todos los detalles de estas 4 variables de forma inmediata. Recuerden que podemos usar condicionales. Entonces en la línea 21 podemos agregar la condicional if si solo queremos hacer un resumen del tiempo hasta que se tuvo angina si la edad es mayor o igual a 65 años. Esto quiere decir que solo haremos un resumen de la edad en personas mayores de 65 años o que tienen 65 años. Vamos a ver. Y aquí está.
Como pueden notar, solo en este caso estamos evaluando a 203 personas. Eso es porque en la base solo hay 203 personas que tienen 65 años o más. Podemos ver sus promedios, desviaciones estándar, percentiles, varianza, sesgo y kurtosis. Las condicionales pueden aplicarse incluso con muchas variables. Como vimos antes, podemos resumir muchas variables como el comando summarize y además podemos agregarle la condicional if si queremos distintas condiciones. En este caso, yo le pedí que me haga el resumen solo en personas que tenían una edad de 65 años o más. En la línea 26 podemos solicitarle que nos haga un resumen solo si el sexo es igual a 2. Recuerda que en Stata las variables están codificadas como números, y en este caso el número 2 representa al sexo masculino. Entonces podemos ver aquí el resumen de las 4 variables únicamente en las personas de sexo masculino, que son 2490, aproximadamente la mitad de la base completa. Sigamos entonces. Veamos otra de las condicionales llamada by-sort. Esta, como habíamos conversado en clases anteriores, es una condicional que nos permite ver datos de grupos divididos por categorías. Entonces, por ejemplo, queremos saber el resumen de tiempo hasta que se tuvo un infarto, pero queremos ver la información por cada sexo. Y además queremos agregar detalles. Entonces nuestra sintaxis será by-sort sexo. Esta condicional nos permitirá ver la información por cada sexo. Dos puntos, summarize o su versión abreviada su, de infarto, d, porque queremos detalles. Ejecutemos el comando y ahí lo tenemos. Tenemos para el sexo masculino toda la información de resumen. Y para el sexo femenino toda la información de resumen. Antes dije que el sexo con valor número 2 era el masculino, perdonen el error, es femenino. Bien. Como tercera opción tenemos un comando que nos permite realizar análisis más ordenados o tal vez más específicos o predeterminados. Usaremos el comando tabstat. Tabstat, utilizado sin ninguna opción, simplemente nos da el promedio de la variable. Entonces ejecutamos la línea 36 con la variable HDL, que es el colesterol de alta densidad, colesterol HDL, y obtenemos un promedio de 49.36. Nosotros podemos pedir muchos más detalles usando la opción Statistics. Dentro de Statistics podemos solicitar la media, la desviación estándar con SD, la mediana con P50, los percentiles, el valor mínimo y máximo usando estas denominaciones. También podemos pedir el coeficiente de variación con la opción CB. Entonces hagamos una prueba. Hagamos tabstat HDL, statistics min SD. Eso quiere decir que quiero una tabla de HDL mostrándome las estadísticas, promedio y desviación estándar. Ejecutamos y listo, se ha agregado la opción desviación estándar, pues el promedio ya viene por default. Solicitemos unas cuantas opciones más. Pidamos el valor mínimo, los percentiles, o mejor dicho, los cuartiles, pues el percentil 25, 50 y 75 equivalen al cuartil 1, 2 y 3, y el valor máximo. Vamos a ver. Y ahí tenemos los valores solicitados. En una versión más abreviada, en lugar de colocar la palabra statistics, simplemente pueden colocar S, y el comando se ejecutará de la misma forma. ¿Ven ahí? Exactamente los mismos resultados. Si se preguntan si podemos usar tabstat con muchas variables, es posible. Vean, en este caso solicitaremos una tabla tanto para colesterol HDL como glucosa.
Entonces pueden ver que ahora en las filas se encuentran los estadísticos solicitados y en las columnas se encuentran las variables. Podríamos cambiar este orden de la tabla si utilizamos la opción C y entre paréntesis S, que significa que en las columnas quiero que estén los estadísticos. Entonces ejecutemos y ya está. Entonces ahora las variables ya se encuentran en las filas y los estadísticos en las columnas. Esto te permite modificar la tabla según tus preferencias y para facilitar la lectura. Si se preguntan si las condicionales funcionan aquí también, claro que sí, y pueden funcionar todas a la vez. Por ejemplo, sigamos pidiendo la tabla de HDL y glucosa si la edad es mayor o igual a 65 años y además queremos los resultados por cada sexo. Por eso utilizamos la opción by. Es muy importante ver que podemos usar la opción by o, como vimos antes, by sort antes de empezar la sintaxis. En algunos casos, algunos comandos solicitan que esto se haga así, con by sort, y otros no aceptan esa opción, sino aceptan la opción después de la coma. Si no les sale con un método, intenten con el otro. Además pediremos todos estos estadísticos y pediremos que los estadísticos estén en las columnas. Nos vamos ahí. Y listo, tenemos una tabla bastante ordenada mostrando para el sexo masculino y femenino los valores, los estadísticos de las variables HDL y glucosa. Entonces este valor corresponde a HDL y este a glucosa en varones y este a mujeres. Y tenemos la versión total también. Y bien, eso es todo con los comandos. Pasemos ahora a gráficos. Uno de los gráficos comúnmente utilizados para variables numéricas son los histogramas. El histograma es un compilado de valores por intervalos para mostrar la distribución de una variable numérica. Tendremos más detalles de esto en futuros videos, pero por el momento aprendamos cómo realizar el comando que nos permite obtener el gráfico. El comando es bastante sencillo, es histogram o pueden usar la versión abreviada hist, luego colocar el nombre de la variable. Empecemos. Tengan paciencia, las primeras veces puede demorar y pueden saber si stat está funcionando cuando ven un icono aquí cargando. Listo, hemos obtenido el histograma de la variable glucosa. Podemos ver que aquí en la columna, en el eje X, se encuentran todos los valores posibles de glucosa desde 0 a 400 y en la columna Y podemos ver la densidad de probabilidad. Tengan mucho cuidado, a pesar de que los otros comandos podrían aplicarse para varias variables a la vez, en el caso de hist no podemos utilizar o hacer un histograma de varias variables a la vez. Incluso si lo intentan, obtendrán un error. Stata siempre nos avisa, en este caso el error 103 quiere decir que hay demasiadas variables especificadas. Solo se puede una a la vez, no lo olviden. Pero sí podemos usar las condicionales. Puedo hacer un histograma de glucosa si es que las personas tienen una edad de 65 años o más. Y vean, el histograma es diferente. Puedo hacer un histograma por cada sexo si quiero comparar la distribución de glucosa en hombres y mujeres. Y aquí podemos ver estos dos gráficos. Algo muy interesante de los histogramas es que puedes modificarlos a voluntad. Si se dan cuenta, cuando realizan un histograma, aparecen tres opciones de modelado. Primero es el número de barras. Luego es el origen del gráfico, a partir de qué valor quieren iniciar. Y también tienen el ancho de barras que pueden modificar.
Normalmente Stata tiene un algoritmo que le permite realizar estos cálculos automáticamente para definir cuál es la mejor combinación para hacer un gráfico. Aún así, ustedes podrían modificarlo a conveniencia. Por ejemplo, vean en la línea 74 haremos un histograma de índice de masa corporal solo pidiendo 10 barras. Entonces vean por aquí. Como pueden ver, ahora el histograma solo muestra 10 barras. Tenemos acá 3, 6, 7, 8, 9, 10. Valores muy pequeñitos porque son muy poco frecuentes. O tal vez quisieran que el ancho de las barras vaya de 5 en 5. Como el IMC tiene o puede tener valores bastante altos, tal vez dividirlos de 5 en 5 nos ayuden a tener una mejor comprensión de su distribución. Vean aquí. Y aquí los podemos dividir de 5 en 5, de 15 a 20, de 20 a 25, 25 a 30 y así. Por último, les había dicho que podían modificar el inicio de el gráfico. Podemos pedir hacer un gráfico solo desde las personas que tienen un valor de sobrepeso, es decir, más de 25. Entonces, digámosle en este histograma que empiece desde 25 y vean el cambio. Perdonen. El comienzo no puede ser mayor que el valor mínimo, entonces podemos empezar desde 10 tal vez. Ahí está. Bien, este gráfico normalmente es exploratorio. También veamos otro de los gráficos comúnmente usados para variables numéricas, y este es el gráfico de cajas, o también llamado gráfico de cajas y bigotes. Probemos ahora el graficar la variable numérica cigarros fumados al día. Podemos utilizar el comando graphbox para crear un gráfico de cajas. Vean. Entonces tenemos un gráfico de cajas donde una gran cantidad de personas contesta que fuma 0 cigarrillos, por lo tanto la caja está tirada hacia abajo. Si recuerdan las clases, las partes de un gráfico de cajas son el valor mínimo, el percentil 25 cuartil 1, el cuartil 2 o mediana, el cuartil 3 o percentil 75 y el valor máximo. Tal vez podemos ver este gráfico de una forma horizontal, pues simplemente tienen que agregar la H delante de box para solicitarlo. Bien, ya tenemos. Recuerden que este es un gráfico útil para ver si hay valores extremos. En ese caso, gráficos o puntos que excedan el valor de la caja estarán fuera de ella, y esos podrían ser valores tal vez incongruentes o muy grandes dentro de la cantidad normal de datos que existen. ¿Podemos usar condicionales en nuestros gráficos? Claro que sí. Veamos el condicional by, que ya habíamos visto antes, pero también podemos usar el gráfico en el gráfico la condicional over. Este es diferente. Veamos. Con by podremos comparar dos gráficos separados por cada sexo. Entonces haremos un gráfico de glucosa para hombres y mujeres. Como pueden ver, aquí tenemos el gráfico de cajas para varones y mujeres de glucosa, y estos son los valores extremos a los que me refería. Son valores que se alejan mucho de la distribución común de la variable. Si quisiéramos hacer esta comparación dentro de un mismo gráfico, la opción over será una mejor condicional. Vean aquí. De esta manera podemos comparar si hay alguna diferencia en el nivel de glucosa de hombres y mujeres al tenerlos lado a lado.
Podemos usar la condicional if si queremos filtrar o condicionar nuestros resultados a ciertos valores. Por ejemplo, quisiera saber cómo es la edad de los que tienen presión alta, es decir, una presión sistólica mayor a 130. Entonces haré un gráfico de cajas de la edad si la presión sistólica es mayor o igual a 130. Vamos allá. Y noten que normalmente las personas con una presión sistólica mayor o igual a 130 se encuentran entre las edades un poco más de 30 hasta 70 años. Tal vez además quisiera aplicar la opción over, pues quiero ver la edad de las personas con presión alta y además compararlas entre los que tienen y no tienen diabetes. Entonces usamos la opción over diabetes. Y listo. Aquí podemos ver la edad de las personas con 0, es decir, sin diabetes, y con 1, con diabetes. Recuerden que en este gráfico solo se considera personas que tienen presión arterial mayor o igual a 130. Entonces podemos ver que el gráfico de cajas en las personas con diabetes está ligeramente un poco más alto, tal vez señalando que las personas con diabetes e hipertensión tienen un poco más de edad. Bien, eso ha sido todo por el foro de hoy. Recuerda practicar estos comandos para poder realizar el resumen de variables numéricas. Haciendo un repaso, hemos visto los comandos summarize, tabstat, para poder obtener tablas de medidas de resumen, y los comandos histogram y graphbox para poder obtener gráficos. Además, dentro de cada uno de estos hemos visto el uso de condicionales como if y by, o algunas opciones para modificar los gráficos como el número de barras, su ancho y su inicio. Además, un comando muy útil o una opción muy útil para poder comparar los gráficos es con over, el cual nos permite ver dos gráficos a la vez por cada característica que se quiera comparar. Muy bien, eso ha sido todo. Tengan un buen fin de semana, una Semana Santa prolífica, y nos veremos en una siguiente clase. Creo que como este es un foro privado, solo para el EBD, creo que puedo darles un pequeño vistazo de la práctica calificada. Aquí voy, no le digan a nadie. Ya casi abre. Paciencia.